¿Cómo debe entenderse el artículo 5 del Código Tributario en lo que versa a la doctrina legal? Doctrina legal propiamente tal es aquella que es emanada o es dictada por los tribunales de mayor jerarquía. En este caso, propiamente tal, en El Salvador, solo pueden dictar o pueden configurar lo que es la doctrina legal o casación, la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia y la sala de lo civil de la misma Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, existe error en cuanto a establecer de qué doctrina legal las sentencias emitidas por la sala de lo contencioso administrativo, asimismo por el tribunal o las resoluciones, perdón, del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, porque son entes administrativos que al final, aunque existan tres resoluciones en el mismo sentido, siempre será lo que es un precedente administrativo, más jamás se configurará una doctrina legal o casación. Hay que recordar que la ley de casación derogada establecía que la casación es aquella que se configura al dictarse una sentencia sobre un mismo supuesto en tres sentencias consecutivas de forma ininterrumpida, sin que exista otra sentencia que evite la configuración de la misma. Por lo tanto, es determinante aclarar este aspecto, ya que existe una errónea redacción de parte legisladora en el Código Tributario. Asimismo, en el Código Procesal Civil y Mercantil vigente existe un error trascendental que puede ocasionar de que los abogados o los estudiantes de derecho comprendan de forma errada lo que efectivamente es una doctrina legal o casación. En el artículo 522, inciso tercero, prescribe que hay infracción de doctrina legal cuando se hubiera violado la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Casación, surgida de la aplicación e interpretación de las leyes y que esté contenida en tres o más sentencias constantes, uniformes y no interrumpidas por otra doctrina legal. Porque es ilógico de que otra doctrina legal interrumpa otra doctrina legal. Porque si existen dos sentencias en un mismo sentido, por ejemplo, emitida por la sala de lo civil, y falta una para que se logre crear o configurar la doctrina legal o casación, no puede ser interrumpida por otro porque todavía no es propiamente tal doctrina legal o casación. En todo caso, jamás existió esa doctrina legal o esa casación, simplemente hubieron dos sentencias en el mismo sentido que no logró llegar a ese grado máximo de doctrina legal o casación. Respecto al mismo artículo, es muy importante mencionar que los procesos de amparo de la sala de lo constitucional no necesitan de que existan tres resoluciones o tres sentencias en un mismo supuesto o que la ratio decidendi decida de una misma forma en tres supuestos similares, porque la jurisprudencia constitucional basta de que la sala de lo constitucional emita una resolución o una sentencia para considerarla como propiamente tal, se llama jurisprudencia. La doctrina legal hay que aclarar que solo puede ser emanada por la sala de lo civil y por la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso de El Salvador. Eso es bien importante aclararlo para no tener una idea falsa en cuanto a lo que es doctrina legal o casación en la vida real. La doctrina legal debe considerarse en nuestra legislación como una especial regla de interpretación judicial y en modo alguno ha de atribuirse el carácter de fuente de derecho. La doctrina legal se limita a crear una regla de interpretación que jamás llega a consistir ley, sino una forma de orientar la interpretación de los demás jueces, a fin de lograr la uniformidad de la jurisprudencia. Entendida en esa forma, la doctrina legal responde a su esencia
naturaleza y finalidad que no es otra que la de ser guía para la interpretación y aplicación del derecho. A partir de los conceptos expuestos podemos identificar ciertas características de la doctrina legal, dentro de las cuales vemos: 1. Se instituye como criterio de interpretación judicial. 2. Logra unificar el criterio de los jueces en la aplicación de las leyes. 3. Tiene carácter formal, porque es preciso que provenga de 3 sentencias idénticas e ininterrumpidas, obviamente dictadas por tribunales de máxima jerarquía, como muy bien he dicho anteriormente, por la Sala de lo Civil o la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a lo que se dice llamar doctrina legal emanada de autoridades administrativas, en ese punto es necesario analizar si realmente los órganos administrativos, al dictar resoluciones, pueden crear doctrina legal, puesto que, según señalan algunos autores, estas resoluciones se consideran de valor, pero solo dentro del ámbito de las funciones de la administración que la dicta, no pudiendo obligar ante un juez donde se juzgue su aplicación. En tal sentido, las resoluciones dictadas por órganos administrativos no podrían constituir doctrina legal, utilizando el concepto de forma errónea y confundiéndolo con lo que es precedente administrativo, puesto que el concepto de doctrina legal implica un vocablo judicial que deviene de un proceso y que deriva de sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia, que en lo sucesivo serán vinculantes para los tribunales inferiores y en cierto modo persuasivos para la misma Corte que la dicta, en cuanto se refiere a criterios que han de seguir la interpretación de determinados preceptos. Por tanto, lo que deviene un organismo o un órgano administrativo es más apropiado identificarlo como precedente administrativo, es decir, relativamente vinculante para sí mismo, pero no como doctrina legal, término que es de naturaleza judicial. Por su esencia, un acto administrativo es revisable. Está sujeto a revisión porque es un acto de ejecución. Debe ser a la vez ágil. Los actos administrativos no causan cosa juzgada, a diferencia de los actos emanados de la sede judicial que no se ejecutan sino aplican derechos. Por el mismo carácter que tiene el acto administrativo, no puede entenderse firme o absoluto. Es por ello que es difícil asegurar que las resoluciones administrativas lleguen a formar cosa juzgada, pues es menester destacar que siempre pueden ser revisables o impugnables ante sede judicial. Un caso concreto es una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en donde una de las partes se siente agraviada por esa resolución y se logra configurar una vulneración a un derecho constitucional o se presume dicha vulneración, puede presentar una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, se vuelve revisable ante sede constitucional. Por lo tanto, no es cosa juzgada, sino un precedente administrativo. El Código Tributario contiene 2 figuras polémicas que recogen de forma implícita el precedente administrativo, a través de la denominada doctrina legal emanada del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, que es un organismo administrativo, que consiste en la emisión de 3 actos uniformes y no interrumpidos sobre materias idénticas en casos semejantes, calificando la ley como fuente supletoria del ordenamiento jurídico tributario, y la otra sería los criterios sostenidos por la Administración, entendiendo por tales aquellas después advertidas por la Administración tributaria en razón de las consultas hechas por los contribuyentes, las cuales tienen fuerza vinculante para decisiones futuras, siempre y cuando no sean contrarias a la norma expresa. Por tanto, podemos concluir que en el ordenamiento jurídico salvadoreño, la doctrina legal aplicada en el derecho tributario no es doctrina legal propiamente, sino más bien se ve revestido por la figura del precedente administrativo, puesto que emana de un organismo administrativo. Recordemos que, en términos generales, la jurisprudencia es emanada o es dictada por un órgano judicial. En cambio, un precedente administrativo deviene o tiene su origen en un organismo administrativo. Ahora bien, para entender mejor el precedente administrativo,
tenemos que tener claro que son las maneras reiteradas de aplicar el derecho por parte de los organismos de la administración pública. La llamada doctrina del precedente administrativo consiste en que cuando ante una administración se produce un caso sustancialmente idéntico a otro anterior, debe resolverlo del mismo modo, salvo que la resolución del caso anterior haya sido ilegal o salvo que un motivo de interés público justifique un cambio de criterio, y en ese caso la administración debe explicar ese motivo. Recuerden que toda sentencia judicial y toda resolución administrativa, o en otras palabras, todo acto administrativo definitivo que constituya una resolución respecto a una controversia, siempre debe ser motivada conforme al derecho. No basta decir sí al lugar, no al lugar, sino que fundamentar el porqué. Y ahí podríamos entrar en un detalle del obiter dictum o de la ratio decidendi. Como muy bien saben que la parte vinculante de toda resolución es la razón del decidir, lo que fundamenta esa resolución. Por eso siempre diré yo que la ratio decidendi es el corazón, es el alma de cualquier resolución, ya sea judicial o administrativa. En ese sentido, también otro concepto que se puede mencionar es que el precedente administrativo es la forma reiterada de aplicar una norma de la administración. No puede considerarse como costumbre. El precedente no obliga por sí mismo a la administración a actuar de igual modo, más bien debe de actuar conforme a la norma que aplica. De otra forma, aun y cuando se fundamente el precedente, su actuación podría ser ilegal. Es importante plantear la vinculatoriedad u obligatoriedad jurídica de tales prácticas o precedentes administrativos. A tal efecto, es de mencionar que de alguna manera la administración de forma relativa queda sujeta a su precedente, dado que al apartarse de él en un caso similar implicaría una actuación arbitraria y discriminatoria. Esto es de ponerle mucha atención, porque puede ser el mismo supuesto, pero si, por ejemplo, existe jurisprudencia constitucional en materia tributaria reciente y se ha tenido criterios distintos a esa sentencia constitucional anteriormente en el Tribunal de Impuestos Internos, en el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, perfectamente puede dejarse de lado, siempre justificando y acoplando la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia constitucional siempre será la más importante. Recordemos la pirámide de Kelsen. Sobre todo está la Constitución. Y lo que es el derecho constitucional se discurre en el resto del ordenamiento jurídico. Y si esto le va a garantizar y hacer efectivo un derecho al administrado, por lo tanto, el organismo administrativo está obligado a observar y a aplicar ese criterio constitucional al caso en que esté conociendo, a pesar de que exista precedente administrativo en contrario. Por ello, al apartarse de los criterios ya aplicados, estaría violentando principios constitucionales, como lo son el principio de igualdad, y también se estaría violentando lo que es la seguridad jurídica de los administrados, trayendo como consecuencia una incertidumbre por el administrado frente a las decisiones de la administración tributaria, de lo cual podríamos deducir que los precedentes administrativos tienen como razón de ser el hacer valer principios y garantías constitucionales, como lo son los ya mencionados principios de igualdad y la seguridad jurídica. Pero esto último es en el caso en que se quiera cambiar el criterio de forma negativa. Pero si ese criterio va a garantizar un efectivo ejercicio y goce de los derechos del administrado, no habría mayor problema, siempre y cuando se justifique, a pesar de que sea en sentido positivo esa modificación de ese criterio. Bueno, continuaremos en la siguiente
reflexión jurídica respecto de la doctrina legal. Espero que les haya gustado. Pueden suscribirse a mi página, a mi canal. Nos vemos pronto.